Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a iniciar la predicación de la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Vamos a leer la palabra. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Oremos. Amantísimo Dios, te pedimos, Señor, que unjas mi vida, Señor, para predicar esta palabra tuya, oh Padre Santo. Que seas tú con nosotros, Señor, y que en el seno de nuestro hogar, oh Padre Santo, escuchemos tu palabra. Te alabemos y te glorifiquemos, oh Dios bendito, y que siempre, Señor, nuestra vida sea para darte gloria y honra a ti, oh Padre Santo. Que pongamos por obra tu palabra. Que pongamos por obra, Señor, para gloria y honra tuya, Señor, y que siempre nosotros traigamos al corazón, Señor, el contentamiento, Señor, de ser tus hijos y el contentamiento, Señor, de ser guiados por tu palabra. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos hoy, hermanos, es Jesús, mensaje nuevo de alegría. Jesús, mensaje nuevo de alegría. Este pasaje que leímos, desde el versículo 14 al 17 del capítulo 9, se desarrolla en el mismo relato anterior. Es decir, los discípulos de Juan llegan precisamente a la casa de Mateo, donde Jesús y sus discípulos cenaban con Mateo y con los publicanos. Ese pasaje lo predicamos el domingo pasado. Y es precisamente ahí donde Mateo con los publicanos y Jesús y sus discípulos cenaban, y es cuando llegan los discípulos de Juan y hacen esta pregunta sobre el ayuno a Jesús. Ahí mismo fue donde los fariseos preguntaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Pero ahora llegan los discípulos de Juan el Bautista y se dirigen a Jesús para preguntarle: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, si nos fijamos bien, los fariseos llegan con los discípulos y le preguntan a Jesús, le preguntan a los discípulos y le dicen: ¿por qué Jesús come con los publicanos y pecadores? Ahora los discípulos de Juan el Bautista llegan ante Jesús y le preguntan por qué ellos y los fariseos ayunan muchas veces, mientras que sus discípulos no ayunan, como diciendo ellos que no hacían, no tenían una vocación, no tenían una vocación para seguir a Dios, para servir a Dios, precisamente porque había muchas obras ascéticas en los fariseos y en los discípulos de Juan, obras ascéticas que ellos pensaban que era la forma de adorar a Dios. Pero Jesús no quiere meterse en controversia con ellos. Simple y sencillamente le responde que es irrelevante su pregunta, y le responde Jesús de esta manera: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, dice Jesús. Sin embargo, hay que entender algo aquí: que el ayuno es símbolo de duelo.
El ayuno es símbolo de duelo. Vemos precisamente en David, por ejemplo, cuando su hijo, el hijo de Betsabé, no Salomón, el primer hijo que tuvo con Betsabé, que tenía más o menos como la edad de 8 años, y que se estaba muriendo, que estaba muy enfermo. Dice la Biblia que David se metió en ayuno por el duelo que tenía por la enfermedad de su hijo. Entonces estaba pidiendo a Dios, clamando a Dios por su hijo, pero con dolor, con tristeza por la situación de su hijo. Entonces podemos decir que el ayuno es símbolo de duelo, símbolo de dolor por algo que estaban pasando. Y hay que ver esta parte. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. ¿Pero por qué ayunaban? ¿Por qué ayunaban ellos? Porque precisamente ellos estaban en duelo. Haz de cuenta que le suplicaban a Dios que llegara el Mesías, porque la opresión que había en el pueblo de Israel era dura. Era triste la situación, porque los romanos habían llegado y oprimido. Y entonces ellos anhelaban que llegara el Mesías. Pero también Jesús hace alusión. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Haciendo alusión prácticamente no a los discípulos de Jesús. No es a los discípulos de Jesús que les iba a ser quitado el esposo. No se refiere Jesús a ellos. Está haciendo alusión más bien que a los discípulos de Juan y a los fariseos les había sido quitado el esposo. Esto es Dios mismo, porque ellos esperaban bajo la ley, esperaban prácticamente la venida del Mesías y que iba a ser liberado, pero no entendían que el Mesías ya había llegado y que los discípulos de Jesús sí habían entendido prácticamente que Jesús era el Mesías, y por esa razón Jesús hace alusión que ellos realmente estaban de bodas y que el esposo estaba presente con ellos. Por eso dice Jesús: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Como diciendo, ustedes ayunan porque el esposo les es quitado, mientras que mis discípulos no ayudan porque el esposo está presente con ellos. Hace alusión Jesús a ello. Entonces, para los discípulos de Juan y para los fariseos, no había boda para ellos, no había alegría para ellos. Por eso ayunaban, por eso tenían duelo en su corazón. Había tristeza y dolor. Pero también hay que recalcar esto, que ellos se basaban en la ley, es decir, en lo que ellos hacían, el cumplimiento de la ley. Es decir, trataban de cumplir la ley, y para ellos era lo mejor que podían hacer. Basaban su vida en las prácticas de la ley. Y entonces, como la ley es, dice Pablo que la ley nos redarguye de pecado, y por lo tanto, cuando uno va a la ley y trata de cumplir la ley, y se da cuenta que no puede, entonces la ley nos redarguye de pecado, como diciendo, no puedes hacerlo. Y eso causa dolor, causa tristeza. Y es cuando claman a Dios a través del ayuno para decirle, estoy adolorido por la situación, por mi situación. Mientras tanto, los discípulos de Jesús están con completa alegría, porque no hay necesidad del ayuno, porque está la alegría de Jesús en los discípulos de Jesús. Entonces, cabe recalcar aquí que las bodas es símbolo de la alegría. La fiesta que se celebra, la boda que se celebra, es alegría. Mientras está la fiesta, hay alegría. Mientras el esposo está presente, sigue la fiesta, hay la alegría. Es decir, Jesús está presente con nosotros. Por lo tanto, hay alegría. Y podemos decir, bueno, es que este pasaje se refiere, lo que Jesús está diciendo, es que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, resucite y sea ascendido al cielo, leyéndolo retrospectivamente, entonces cabe mencionar que Jesús va a ser quitado de los discípulos. Pero si nos fijamos bien lo que dice al final de Mateo, del libro de Mateo, cuando dice Jesús,
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso indica que Jesús no fue quitado de la iglesia, no fue quitado de sus discípulos, sino que sigue con nosotros, sigue con los discípulos del Señor y que no va a ser quitado. Por lo tanto, la boda sigue para el Hijo de Dios. Jesús nunca ha sido quitado. Entonces, cabe recalcar aquí nuevamente que Jesús no se está refiriendo a los discípulos de él, sino que se está refiriendo prácticamente a los discípulos de Juan, que el esposo les fue quitado, y a los fariseos, que el esposo les fue quitado. Es decir, Dios había desechado la vieja manera o el tradicionalismo, voy a decirlo así, religioso de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, o voy a decirlo más allá, del judaísmo mismo, para decirles que había llegado la alegría en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús está diciéndoles a los discípulos de Juan. Entonces, cabe recalcar aquí que Jesús ofrece un mensaje de alegría, es decir, Él muere por el pecador. Él muere por nosotros en la cruz del Calvario. Eso cabe decir que la muerte de Jesús no es causa de tristeza, no es causa de dolor. La muerte de Jesús es causal de alegría para el creyente, para ti y para mí. Es causa de alegría, no es causa de dolor. Y muchas veces en Semana Santa, que en algunas ocasiones lo he dicho, la Semana Santa es la fiesta principal de la iglesia, porque se conmemora prácticamente la muerte de Jesús. Y la Semana Santa es prácticamente una fiesta de alegría para la iglesia, al conmemorar prácticamente que Jesús murió por nosotros, que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, y que Jesús vino muriendo en la cruz del Calvario a salvarnos del pecado. Y ese es causal de alegría para ti y para mí. Entonces, por esa razón, el título de este tema es Jesús, mensaje nuevo de alegría. Jesús, el novio, siempre está con los invitados. Y Jesús nos ha llamado, nos ha invitado a su boda, nos ha invitado a la fiesta. Y Él siempre promete estar con nosotros. Pero vamos a ir más allá de estos versículos que leímos. Entonces ya entendimos de que el novio está con nosotros, Jesús está con nosotros, y por lo tanto no es causa de ayuno. No estoy diciendo con esto de que no es bueno ayunar. Jesús está respondiendo aquí a los discípulos de Juan, diciendo de que la alegría que causa que el novio esté ahí, y que por lo tanto están en fiestas, y que no hay motivo para el ayuno porque no hay dolor. Eso no indica de que tú y yo no tengamos que ayunar. Está respondiendo otra cosa Jesús aquí, de la alegría de que el novio está presente, de que la fiesta sigue, de que estamos con Jesús y que nunca nos has quitado Jesús. En ese sentido está respondiendo Jesús. Ya el ayuno, después hablaremos del tema del ayuno, que es un tema más amplio, pero aquí en este pasaje Jesús no quiere hacer una teología completa del ayuno, solamente responder de que no es causal de ayuno el hecho de que Jesús esté presente con nosotros, sino que es causa de alegría, causa de fiesta. Pero va más allá Jesús y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Entonces voy a comentar, voy a decir esto, que Jesús te llama a ti, nos llama a nosotros, así como llamó a Mateo. Nos llama sin necesitar de nuestros méritos. ¿Y por qué digo esto? Porque hablando aquí del vestido nuevo, del vestido viejo y de los odres viejos, hace alusión prácticamente al tradicionalismo religioso. Hace alusión a esas ganas que tenemos tú y yo de agradar a Dios, de hacer las cosas para Dios,
de buscar la manera de agradar a Dios con nuestras acciones, con nuestros méritos, y decirle al Señor, mira Señor, todo esto he hecho para ti, dame mi recompensa. Entonces Jesús no quiere eso, porque llega el mensaje de Jesús, que es totalmente gratuito. La salvación de Jesús es gratuita, y ese mensaje para ti y para mí es alegría pura, por decirlo así. Pero en el momento que tú y yo nos presentamos a Jesús y que Jesús nos da el mensaje de salvación en su persona, y nosotros le decimos, Señor, mira, todo esto he hecho para ti, Señor, dame mi recompensa, entonces estaríamos en una contradicción total. ¿Por qué? Porque Jesús no necesita nuestros méritos. Él te da la salvación gratuita. Pero si nosotros llegamos con ese tradicionalismo religioso, o querer con nuestros méritos lograr la salvación, por decirlo así, o querer de alguna manera ganar la recompensa que el Señor nos tiene, entonces estamos equivocados. Dice aquí el pasaje, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces el remiendo nuevo y el vino nuevo es símbolo de Jesús como mensaje de salvación. El vino nuevo y el remiendo nuevo. Es como decir, yo vengo con toda mi vida pecaminosa, como yo soy. Todo lo que yo hago delante de Jesús y le muestro. Entonces llega Jesús con su mensaje de salvación. Y nosotros, si queremos compaginar o entrelazar todo lo que yo soy, mi vida pecaminosa, mi vida de pecado, todo lo que yo soy, con el mensaje de salvación, entonces prácticamente va a llegar el mensaje de Jesús y va a rompernos prácticamente. Va a desbaratarnos, porque así quedamos con el mensaje de Jesús, totalmente rotos. Y viene y nos derrumba, nos derriba, nos despedaza el mensaje de Jesús. Cuando nosotros queremos poner nuestra vida por delante, lo que nosotros somos por delante, lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que agarrar nuestra vida y tirarla a la basura, por decirlo así. Como decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y entonces, agarrar el mensaje de Jesús y hacer un vestido totalmente nuevo con su tela. Es como decir una manera de decir que el mensaje de Jesús nos cubra totalmente. Que nos cubra. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer un remiendo de nuestra vida con el mensaje de Jesús, entonces nuestra vida va a romperse. Pero si nosotros queremos cubrir nuestra vida con Jesús, con el mensaje de Jesucristo, entonces nuestra vida es totalmente nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Esa es la verdad. El mensaje de Jesús te transforma totalmente, te renueva totalmente. No queramos seguir con nuestra vida pasada, con nuestra manera pasada de vivir. No queramos seguir así de la misma manera, sino que vivamos de una nueva manera, un vestido nuevo para nosotros, vestiduras blancas, como dice el Apocalipsis, para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús es lleno de alegría, es un mensaje de alegría, un mensaje que te renueva a ti y a mí. Por lo tanto, Jesús como mensaje de salvación es el vino nuevo y el remiendo nuevo en nuestra vida. Pero ese remiendo nuevo, haz un nuevo vestido con él. Entonces, cabe mencionar aquí que el tradicionalismo no es nada compatible con el mensaje de Jesús. Por lo tanto, digamos al Señor, Señor, aquí está mi vida, úsala para lo que tú quieras. Porque mi tradición, Señor, lo que yo traigo por tradición, Señor, nada
va a servir para mi salvación. Solamente, Señor, es tu mensaje de salvación en la cruz del Calvario. Ese mensaje que tenemos que entender que debe ser causal de alegría para nosotros. Saber que Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entender esa parte. Por esa razón, Jesús es mensaje nuevo de alegría para ti y para mí. Vino nuevo en odres nuevos. Es decir, Jesús no va a aquellos que quieren seguir con la vida igual. Quieren seguir con el mismo tradicionalismo y no darle entrada a Jesús. ¿Por qué? Porque cierta y sencillamente se quiere seguir con la misma vida. Los fariseos, los saduceos, todo el judaísmo, el sistema judaico, no quisieron tomar el mensaje de Jesús. Al contrario, rechazaron a Jesús al grado de matarlo en la cruz del Calvario, de condenarlo a muerte, de gritar crucifíquenle, crucifíquenle. Y todavía después de que Jesús resucitó y que los discípulos de Jesús continuaron la predicación, se levantaron para perseguirles a ellos. Hasta ese grado llegaron. E incluso hoy en la actualidad los judíos siguen esperando al Mesías y rechazan a Jesús de Nazaret como el Mesías. Lo tienen como un maestro nada más de aquellos tiempos, un buen maestro de aquellos tiempos, pero hasta ahí llega su concepción. Claro, hay muchos judíos que son cristianos, hay que decirlo así de esa manera, pero hoy en la actualidad, en la religión judía, siguen esperando el Mesías y a Jesús lo tienen como un maestro y hasta ahí, pero para ellos Jesús no es el Mesías. Por esa razón, vino nuevo en odres nuevos, dice la palabra. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Los odres viejos se rompen con el vino nuevo, con el mensaje de Jesús. Pero los odres nuevos se conservan porque reciben bien el mensaje de Jesús. Y aquí hace alusión Jesús a los odres viejos. Hay que decirlo así de esta manera. Los odres eran hechos de piel de cabra, eran piel curtida de cabra. Entonces los agarraban y los cocían bien, los cocían y les daban todo el tratamiento, al grado que hacían un recipiente como una especie de embotellamiento, por decirlo así, como una bolsa, pero rígida, y se le echaba el vino ahí, y otras especies también le echaban, no solamente vino, pero se le echaba aceite también y otras cosas, se le echaba el vino. Y entonces con el vino, en la fermentación que tenían, la tela de la piel se empezaba a estirar. ¿Por qué? Porque se empezaba a inflamar, empezaba a echar los gases, la fermentación empezaba a echar gases, y esto decía que se inflara el odre. Entonces, si el odre era viejo, se rompía con todo ese tratamiento del vino nuevo, se rompía, pero cuando era un odre nuevo, se echaba el vino nuevo y se estiraba y no se rompía el odre nuevo. Y así duraba mucho tiempo. Pero cuando ya era muy viejo, entonces se rompía. Por esa razón, Jesús dice, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Jesús busca corazones dispuestos. Jesús busca odres nuevos. Jesús nos busca a ti y a mí, y ve si nuestros odres o nuestra vida es apta para recibir su mensaje, o queremos seguir con el tradicionalismo religioso toda la vida, o queremos vino nuevo en nuestras vidas, el mensaje de alegría de la salvación en Jesús, y que digamos, Señor, aquí está mi vida, Señor, haz con ello lo que quieras, porque eso debe ser causa de alegría para ti y para mí. Pero si queremos seguir con el tradicionalismo religioso en nuestra vida, siempre será de que llegará el mensaje de Jesús y destrozará nuestra vida, porque el mensaje de Jesús destroza la vida de aquel que no quiere aceptarlo como es el mensaje. Señor, haz las cosas como tú quieres que se hagan, Señor. Aquí está mi vida para ti, para servirte a ti. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús quiere de ti y de mí, que tengamos corazones dispuestos para aceptarle en todo tiempo. Entonces podemos decir
que se enluten los que no conocen a Cristo. Nosotros le conocemos, que se enluten todos aquellos que no conocen a Cristo, o sea, que se entristezcan aquellos que no conocen a Cristo. Es decir, ¿por qué tú y yo tenemos que estar tristes en medio de cualquier situación si Jesús es nuestro Salvador? Si Jesús es aquel que camina con nosotros todos los días, que es el novio que no nos ha sido quitado, sino que estamos de fiesta con Jesús todos los días. Y por lo tanto, no tiene que haber tristeza en nuestra vida, angustia en nuestra vida, no debe haber dolor en nuestra vida, porque Jesús es aquel que nos ha salvado y que camina con nosotros todos los días y que nos dice que no nos va a abandonar. Entonces, a quien Jesús llama, permanece en su alegría perpetuamente. Es decir, el novio nunca será quitado. Las bodas del Cordero siguen siendo celebradas en Jesucristo. Y recordemos que la Biblia nos habla de que somos invitados a las bodas del Cordero, que durará una fiesta perpetua en su presencia. Por lo tanto, la alegría que tú y yo tenemos, el gozo que tú y yo tenemos en Cristo es para la eternidad, porque el novio nunca nos va a ser quitado a ti y a mí. Estamos pasando por momentos difíciles hoy en este momento. Mucha gente está de luto, mucha gente está entristecida, mucha gente está desesperada, mucha gente está abatida por la situación. Esa es una realidad y no es para menos, hay que decirlo así, no es para menos. Hay hambres en muchas personas, hay angustia que va a pasar con nosotros en muchas personas, pero también hay que recordar esto: tú y yo, creyentes en Jesucristo, podemos ahorita en este momento estar entristecidos por la situación, adoloridos por la situación, pero mantengamos la alegría, mantengamos el gozo de que Jesús es el novio perpetuo, el que nunca nos va a ser quitado y que siempre va a estar con nosotros en cualquier situación, cual sea, y aquel que nos llama de una vida pecadora a una vida santificada, es decir, una vida apartada para Él. No es que nosotros seamos santos en nosotros mismos, sino que Él nos aparta para vivir la vida para Él. Y en ese sentido somos santificados, somos santos, porque somos apartados por Él. No porque no somos pecadores, sino porque Jesús, a pesar de que somos pecadores, nos ha dado la alegría en el apartado que ha hecho de nosotros para Él. Y esa es la alegría que tenemos. Nos ha invitado a su fiesta, a las bodas del Cordero. Por lo tanto, mis amados hermanos, gocémonos y alegrémonos, porque Jesús, el novio, nunca será quitado. Jesús, el mensaje, el vino nuevo, buscadores nuevos para permanecer en ellos. Jesús permanece con nosotros en todo tiempo y en todo lugar y en cualquier situación. Y no solamente eso, sino que para la eternidad. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque realmente tú eres un mensaje de alegría. Señor, tú eres aquel que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario y que nos trajo, Señor, un mensaje lleno de alegría para nosotros, que hemos creído en ti, oh Padre Santo. Buenas de gran gozo, dice el ángel. Y así lo creemos. Buenas de gran gozo en ti, oh Padre Santo. Buenas de alegría, Señor, para nosotros. Porque nosotros no teníamos esperanza, Señor, en ningún momento. Pero tú buscaste, Señor, padres nuevos, corazones dispuestos, a pesar que somos imperfectos y pecadores, oh Padre Santo, tú quisiste morar en nosotros para salvación, Señor. Y ese mensaje es un mensaje de gozo, de alegría, una alegría y gozo perpetuo, porque tú, Señor, caminas con nosotros, estás con nosotros y siempre estarás con nosotros. Muchas gracias. Queremos seguir en la fiesta contigo, oh Padre Santo, esa fiesta perpetua, que un día será manifiesta, Señor, para nuestras vidas, de una manera plena y perfecta, oh Padre Santo, y que se va
romper el velo y se va a enrollar el velo. Y entonces veremos claramente y seremos vistos como tú nos ves. Y te miraremos como tú eres, Señor. Y permaneceremos juntos por la eternidad. Para gloria y honra tuya, Señor. En Cristo Jesús oramos. Para edificación, Señor, de tu iglesia. Amén.